¿Conviene o no conviene ahora, en febrero del 2024, comprar propiedades en Buenos Aires? Esa es la pregunta macro que trataremos de responder. La respuesta breve antes de empezar es: no tengo ni la más pálida idea. No solo no sé en términos generales, sino que menos lo sé en un caso en particular. Vos tenés 50 años, tenés ahorradas 70 lucas, 80 lucas y te estás preguntando si es momento de comprar una propiedad en Buenos Aires, ya sea que tengas o no tengas propiedades. No tengo ni la más pálida idea que te conviene hacer con tus 50 años, tu trabajo, tu situación particular. Tenés 20 años, heredaste una monedita, nunca laburaste, pero sin embargo tenés una moneda y te estás preguntando si es momento de comprar una propiedad. Tampoco lo sé. Lo que voy a dar en este video es contexto y mi opinión. Mi opinión es que es momento de comprar. Sin embargo, es discutible. Y algo ultra clave que hay que entender es que nunca ustedes debieran preguntarle a un peluquero si necesitan un corte de pelo. A mí me mata, la gente le pregunta a inmobiliarios si es momento de comprar propiedades. 99% te van a decir que sí, dale, es momento de comprar. Yo he ido a debates inmobiliarios en los cuales yo decía, che, veo que ahora es momento de vender, no de comprar. Y esto lo decía en el 2018, 2017, 2018. Yo decía, es momento de vender, no de comprar. Me llamaban de los inmobiliarios picante, o sea, como que movían mercado para decirme, che, vos pinche no podés decir que no es momento de comprar. ¿Por qué no puedo decir? No puedo decir lo que me parece que es mi opinión, es inentendible. Bueno, ahora como estoy diciendo que es momento de comprar, nadie me llama para putearme, ¿no? Pero sin embargo, no me parece que es momento de vender, excepto que vos estés reemplazando o quieras salir de la Argentina o tengas una necesidad específica que requiera vender en este contexto. Eso es lo que creo yo hoy. ¿Por qué creo esto? Por lo siguiente, y voy a compartir pantalla con un primer datito de color, que es el dato de color de sueldos. Lo que estoy mostrando en pantalla es algo que a la gente le cuesta muchísimo comprender. A la gente estoy generalizando, a vos quizás que estás viendo este video no te cuesta, pero a muchos le cuesta comprender, que es que $1 del pasado no equivale a $1 del presente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay inflación en todos los países del mundo, hay inflación. Las monedas se devalúan en todos los países del mundo. En consecuencia, $1 del pasado compraba más cosas, tenía más poder de compra que $1 del presente. En consecuencia, y voy a llegar a algo con esto, no se desesperen. Por ejemplo, si yo miro el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables en Argentina, básicamente un promedio salarial, un promedio de cuánto ganaba la gente. En agosto del 1994, en un buen momento de la convertibilidad, el sueldo promedio era 893 pesos. Y en agosto del 95 eran 912 pesos. Y en agosto del 96, 936 pesos. Esos pesos eran un peso, $1. Por lo tanto, los 893 pesos de agosto del 94 eran $893. Pero acá entra el error. La gente piensa, el promedio hoy es 500 y en la convertibilidad era 893, no estamos tan mal. Estamos pésimos, estamos fulminados en el cuarto subsuelo de la desgracia. Y este es el punto de este video. ¿Por qué digo esto? Porque $893 del 94 son $1.840 del momento en que hice esto, que fue hace varios meses, ahora es un poco más, es casi $2.000, y $912 del 95 eran cuando hice esto $1.831. ¿Está bien? En el primer gobierno de Menem, los salarios pasaron del hambre a más o menos $2.000 por mes de hoy, en promedio. Ese promedio, obviamente, en el promedio tenías a alguien ganando $4.000 de hoy, que eran en ese momento, en vez de 800 y pico, 1.600 y pico, y otra persona ganando mucho menos. Pero lo importante es que acá estamos comparando siempre el mismo promedio. Y en agosto del 2023, ahora el último dato que tenemos, después lo voy a mostrar para dar un contexto, pero no quiero detenerme mucho en esta parte de sueldos, pues lo vamos a hacer en otro video en el futuro. Pero este para mí es el principal driver de precios de las propiedades en Buenos Aires, por eso quiero analizarlo y contar por qué yo creo que hoy es buen momento para comprar. Si uno tiene la disponibilidad, que en general en los momentos en los cuales es bueno comprar, en general la gente no tiene disponibilidad, justamente por eso es un buen momento para comprar. O sea, es como una cosa medio obvia, pero que no se termina de entender. El salario promedio en agosto del 2023 es de $500, fue de $500. ¿Está bien? 500. Entonces, cuando vos redondeando, podés decir que el primer gobierno de Menem terminó con más o menos $2.000 de salario mensual y ahora estamos en 500. Quiere decir que en 30 fucking años el salario bajó 75% en poder de compra, lo cual es un delirio total.
Y acá no estoy juzgando los distintos gobiernos, porque cuando subamos este video a YouTube, lo que va a pasar en los comentarios va a ser, ay Macri, ay Cristina, ay, pero son pelotudos. Lo que estoy diciendo son los números, y los números son indiscutibles. En todo caso son interpretables, ¿está bien? Lo puedes interpretar el número, pero no puedes discutir el número, excepto que discutas la metodología, cómo se calculaba el número. Por ejemplo, un reclamo muy interesante de la convertibilidad es, che, había mucho desempleo, ¿está bien? Entonces el salario era alto en el segundo gobierno de Menem. El salario era alto, pero había mucho desempleo. Es verdad, una paja, ¿está bien? En cambio ahora quizás tenés el salario 3/4 abajo, pero no tenés desempleo, ¿está bien? Esa parte quizás es discutible. Pero la parte de cuánto gana un asalariado, 75% menos. Y acá hay algo interesante. Por ejemplo, en agosto del 2016, el salario, el RIPTE, el promedio era 19.216 pesos. En ese momento, como ven acá el dólar libre, yo puse en verde cuando no había cepo y en rojito cuando había cepo. En el 2016, en agosto del 2016, no había cepo y el dólar estaba a 15 pesos. Por lo tanto, ese salario era 1.244 del 2016. Pero cuando vos lo ajustás por inflación, te da $1.600. ¿Está bien? Y en agosto del 17, el salario promedio eran 24.700 pesos, que a 18 pesos el dólar te daba 1.360 de ese momento. Pero 1.360 de ese momento son 1.700 y pico de hoy. ¿Está bien? Entonces acá, ¿qué pasaba? Pasaba un gráfico, y dejo de compartir pantalla, que se repite de forma sistemática en Argentina, y eso es lo que genera oportunidades sistemáticas para que puede comprar cuando la cosa está hecha mierda, y desgracias para el que compra en la parte de arriba, que es medio obvio, visto en perspectiva. Pero ¿por qué no es obvio en el momento en el cual se habla? Porque hoy, con el salario en $500, la gente piensa que esto es insalvable, que vamos a hacer África o Venezuela o una situación de desgraciada, desbocada, sin Estado de Derecho, toda una desgracia total. Y cuando el salario es más o menos $2.000, toda la gente piensa, toda la gente es todo el capital, ¿no? El que tiene plata invierte, que es el que mueve el mercado. Todo el que tiene capital piensa, ahora sí Argentina va a ser lo que se merece. Y el verso este que ahora utiliza Milei de denme 30 años y somos potencia, para un poquito, con que el salario vuelva a $2.000 y mantengamos un mínimo de dignidad y seamos 50% más pobre que el estado más pobre de Estados Unidos, donde el salario mediano es $4.500, igual va a ser la gloria para Argentina. ¿Está bien? Porque sería cuadruplicar el salario con respecto a la actualidad. ¿Está bien? Lo cual es una cosa de locos. Dato de color interesante, para que Argentina hoy pase a ser el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi, se tiene que multiplicar por 10 el salario. Por 10. Y acá viene una historia muy interesante y voy a llegar a un punto, fúmense esta intro, porque es importante, si no se interpreta si el precio de la propiedad está barato o está caro, no se interpreta. Hay una frase de Costantini, el mejor desarrollador inmobiliario de Argentina, que dice, lo dijo en una conferencia hace poco, que el chabón decía, el tipo, el crack decía, no uso esas palabras que uso a veces, que digo chabón o tipo, lo que sea, pibe, lo que fuese, no lo uso de forma despectiva, lo uso de forma como tipo lunfardo porteño. Costantini decía, che, hoy, lo decía el año pasado, ¿no? Me sale 10 veces, o sea, 90% menos o 10 veces más construir en Estados Unidos que en Argentina. Es decir, Argentina 90% menos que Estados Unidos, o Estados Unidos 10 veces más que Argentina, construir. ¿A qué se refería? Lo que contaba es, me sale más o menos $1.000 el metro construir en Argentina, $10.000 el metro construir en la Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, hubo momentos en los cuales me salía exactamente lo mismo, 1-1. Y ahora estamos 10-1. Y lo que decía en la charla el tipo es, me parece que está mal el momento en el cual estás 1-1 y me parece que está mal el momento en el cual estás 10-1. ¿Por qué? Porque Argentina no es 90% peor que la Florida, o Buenos Aires versus Miami, ponele, no debiera ser 90% peor, pero tampoco es igual. Entonces, en el momento en el cual vos vendés un departamento en Palermo y con la plata del departamento en Palermo te podés comprar el mismo departamento exacto en Miami Beach, ese momento tenés que vender el departamento en Palermo y comprar en Miami Beach. En el momento opuesto, cuando vendiendo un departamento en Miami Beach podés comprarte 10 departamentos equivalentes en Palermo, pareciera ser momento de vender el departamento en Miami Beach y comprar los 10 departamentos en Palermo, ¿no? Esto
es muy difícil de ver en el presente. De vuelta, repito, porque cuando el salario está en $2.000 y hay crédito hipotecario y la inflación está bajando y un montón de situaciones macroeconómicas se encaminan, ahí la gente piensa, esto recién empieza. Yo me acuerdo patente cuando iba a conferencias en el 2017 y decía, che, me parece que el metro está caro, quizás es momento de ser un poquito más cauto que con todo el humo que vienen vendiendo en todas las conferencias. Yo decía eso. Y sin embargo, todos me respondían del otro, me ponían en debates, tipo se armaban debates, si quieren lo pueden googlear, lo pueden buscar en YouTube. Se armaban debates donde me ponían a mí como para decir, che, seamos un poco más cautos, y ponían del otro lado a un delirado diciendo, por ejemplo, cosas racionales. Pero por ejemplo, un discurso que se usaba en ese momento era, está bien todo lo del crédito hipotecario, está recién empezando, porque en Argentina el crédito hipotecario 2017 era el 1 y pico por ciento del PBI, y en Chile era el 20 y pico por ciento del PIB. Por lo tanto, el discurso era, esto recién empieza, esto es una germinación. Podemos multiplicar por 20 el mercado. Por 20. Cuando estabas en un muy buen momento del mercado, el salario se aproximaba a los $2.000, que había estado en la convertibilidad, que había estado en la plata dulce y que había estado en diversos momentos en la historia argentina, que es un revival constante. Y ahora voy a compartir pantalla para ver ese revival en un grafiquito que se armó el otro día, y después vamos a ir al informe de inmobiliario para dar más contexto. Pero el grafiquito que se compartió el otro día es el siguiente. Comparto pantalla. Acá pueden ver, y con esto voy a hacer un pequeño análisis de lo que digo de las oportunidades, que esto pasa muy rápido y se nos pasan las oportunidades en la vida cuando tenés una moneda, ¿no? Si no tenés una moneda tendrás otros problemas para preocuparte. Pero si yo agarro acá y vamos a poner un lapicito rojito para que se note bien, y agarramos y decimos, la línea azul que se ve en este gráfico, la azul, voy a achicar mi cara o la voy a subir acá mi cara arriba y la vamos a achicar para poder mostrarlo bien. La línea azul del gráfico es la línea de salarios. Entonces veamos dónde están los pisos de salario. Piso de salario 82 acá, piso de salario 89 acá, piso de salario 2002 acá, piso de salario 2023 acá. ¿Está bien? Entonces, oportunidades entre comillas, ¿no? Porque es una desgracia, quiere decir que el salario está hecho mierda, pero estamos hablando de propiedades, no de la situación macroeconómica o de cómo están los asalariados en cada momento. Pero oportunidades en el mercado de propiedades, podríamos decir 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es la jodita acá? Que uno puede aprovechar una oportunidad cuando tiene 30 años, ¿no? Porque si no, no tiene un mango por definición, excepto de ser un heredero. Y en general el heredero bastante boludo no va a estar viendo para aprovechar una oportunidad. Entonces, en el año 82, por ejemplo, que estaba el salario detonado, en el año 89, en el año 2002 o en el año 2023, uno debía tener, para poder haber ahorrado un manguito, 30 años, pues si no, no vas a haber ahorrado un sope. Inclusive aunque te haya ido bien, hayas podido ir a la universidad, hayas podido tener un buen trabajo y todo, igual no vas a tener un sope a los 25 años si no heredaste. ¿Está bien? En consecuencia, si vos querías llegar a 1982 con algún manguito, tendrías que haber nacido en el 50. Lo estoy mostrando en la calculadora en pantalla, ¿no? Entonces, si yo hago 2024 menos 1952, que es el año exacto, te da una persona de hoy 72 años. En consecuencia voy a ir a algún punto acá. Solamente las personas que tienen 70 y largos de años han visto 4 momentos en los cuales el salario estuvo totalmente hecho mierda en 1.000 millones de pedazos. 4 veces en su vida entera, no 1 millón de veces, 4 veces, ¿está bien? Si yo quito ese acontecimiento y me voy a 1989 y le resto 30, llego a la edad de mis viejos. Es decir, una persona que nació en el 1959, que hoy tiene 65 años, es decir, el que vio esta crisis del 89, hoy ya está jubilado, ¿está bien? En consecuencia, los adultos que están en el mercado laboral solo han visto una crisis, que fue la del 2002, y los jubilados han visto 3 o 4, ¿está bien? Por eso un jubilado puede llegar a entender más esta situación. Y después voy al segundo tema, porque la crisis del 2002 yo la tengo muy patente, a pesar de que estaba en el secundario, porque me acuerdo patente cómo fue toda la situación. Pero sin embargo, en el 2002 menos 30, tendrías que haber nacido en el año 72 para haber tenido algún manguito en el 2002 para haber podido comprar alguna propiedad. Y 2000 menos 2024 te da que hoy tendrías más o menos 50 y pico de años el que pudo aprovechar el 2002.
entonces el que hoy tiene 45 años, 40 años, 35 años o hasta literal 50 años y no 52, no pudo aprovechar, entre comillas, de vuelta, esto estamos hablando de las propiedades, no pudo comprar en momentos donde las propiedades se regalaron, entre comillas. A pesar de que probablemente en el 2012 que tenga 50 también va a decir, sí, Santi, yo vi que estaba todo regalado, pero yo estaba del lado de los que vendía, pues estaba en la malaria máxima, y si esa es la general. ¿Está bien? Estamos hablando de, para el que tiene algún mango, por eso es el título de este video, de si es buen momento para comprar o no. En consecuencia, si vos no tenés 52 años, que lo pongo acá en pantalla, no vas a haber podido aprovechar la crisis del 2002 como comprador y esta va a ser tu primera oportunidad, si tenés alguna moneda, para comprar en el momento en el cual el salario está destruido por completo. ¿Por qué ahora me meto en la precio de las propiedades? Porque la línea esta, y voy a cambiar el color de este lapicito y le ponemos un verde ahora, un verde lima. La línea rosa es la de metro cuadrado promedio. Y como ven, cuando sube el salario, que es la línea azul, después sube el valor del metro cuadrado. El pico máximo de metro cuadrado se alcanzó el año siguiente al pico máximo de salarios. ¿Está bien? ¿Entendido esto? Otra cosa, los precios mínimos del metro cuadrado se vieron en los 80, que fue entre los dos momentos en los cuales el salario estaba destruido. Y luego el metro cuadrado se recuperó cuando se recuperó el salario. El salario se hizo mierda el metro cuadrado. Esto no se nota bien la escala porque obviamente si yo cambiase la escala me quedaría los gráficos más pegados, ¿no? Pero este punto del 2002, que ustedes seguramente han escuchado historia del monoambiente en no sé dónde mierda, $10.000. Bueno, primero son $10.000 del 2002, que hoy son como $20.000. ¿Está bien? Pero sin embargo eso se daba porque el salario estaba destruido. Y ahora pasa lo mismo. El punto máximo de precios de la historia reciente de los últimos 40 años se dio después, en este caso 2 años después, del pico máximo de salarios. ¿Está bien? Y ahora el salario está aniquilado durante 4 años, cosa que, si ven el gráfico, no había pasado nunca, porque el salario había estado aniquilado en periodos de 1 año siempre y luego siempre rebotaba. Eso pasó en el 82, eso pasó en el 89, eso pasó en el 2002. Se tocaba un mínimo y al año siguiente ya se rebotaba. Esta fue la primera vez en la historia que por 4 años seguidos se mantuvo el salario en mínimos. ¿Y eso qué genera? Que como la historia siempre rima entre sí pero no se repite exacta, lo que dice la gente ahora es, Santi, ya está, todo lo que estás diciendo no tiene sentido porque ahora el salario se va a quedar ahí para siempre, en $500, hambre para siempre, desgracia para siempre y se terminó Santi, chao, nos vimos en Disney, Argentina. Y acá entra la parte de futurología, y por eso tengo la bola de cristal atrás para boludear esta parte, para hacer un chiste de nuestra propia futurología. Pero esto, si se fijan, y vamos a meterle el último color con un colorcito, por ejemplo, fucsia, esto es siempre igual y esa es la gracia de la historia argentina. Sube el salario, todo es tipo un delirio místico de que no tiene sentido porque no podés tener salario de $4.000 de hoy en Argentina con lo que es y lo que fue Argentina. Después hace mierda el salario y con las precios de propiedad, después rebota el salario con el precio de las propiedades, después hace mierda el salario con el precio de propiedades, después rebota el salario con el precio de propiedades, después hace mierda el salario con el precio de propiedades. ¿Y qué creen que va a pasar ahora? Tiki, 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 tiki. Y cuando estemos acá en el punto máximo nuevo que se va a dar en el 2020 y lo que sea, todos van a pensar que es una nueva Argentina la que se vislumbró, que ahora cambiará para siempre el futuro del país. Sin embargo, ahí va a ganar el peronismo por 60% y nuevamente vas a ir a una nueva situación cíclica de siempre exactamente lo mismo. Siempre lo mismo en un ciclo especulativo. Y esa es la desgracia. Cuando vos ves estos gráficos en otros tipos de países, ves otro tipo de cosas. Acá lo que ves es esto que estamos mostrando en pantalla. Sube
plata dulce, la gente mal de la cabeza. Baja, ninguna esperanza, todo parece que el salario está hecho mierda. Sube, plata dulce, la gente mal de la cabeza. Baja, la desgracia, nadie piensa que va a rebotar nunca. Sube, piensan que recién empieza la suba. Baja, piensan que nunca vamos a salir de la baja. ¿Está bien? Siempre lo mismo. La joda es que la última vez que pasó esto, de precios de las propiedades a este nivel, salarios a este nivel, fue hace más de 20 años. En consecuencia, si este ciclo se vuelve a repetir, el futuro es impredecible, no sabemos lo que va a pasar y no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, pero si esto se vuelve a repetir y vuelve a pasar todo exactamente lo mismo, que es gana el peronismo, después gana la oposición, después gana el peronismo, después gana la oposición, cada uno hace lo contrario a lo que hizo anterior, cada uno piensa que el otro es un pelotudo y todo es exactamente siempre lo mismo, bueno, en ese escenario pareciera ser una oportunidad histórica de compra donde estamos ahora. Pareciera ser. ¿Esto quiere decir que no pueden bajar los precios de propiedades en el futuro? Pueden seguir bajando porque fíjense que siempre el metro cuadrado va desfasado al salario. En consecuencia, si el salario acá empieza a subir ahora mismo y después ponele que dolarizás y sigue subiendo, el metro cuadrado siempre va a ir detrás. O sea, va a ir acá, tiki, y luego irá detrás así. Si se repite en el futuro lo que pasó en el pasado, lo cual también puede no pasar. ¿Está bien? Esta es mi primer simple tesis de por qué creo que esto está barato. Porque el salario está hecho mierda. Solo por eso. ¿Está bien? Y acá, de vuelta repito, y acá había agarrado un tweet que hicimos hace poco, que decía un tuitero, acá le saqué el usuario para no bardear a alguien en particular, decía, jajaja, nunca se ganaron $2.000 en Argentina, ni en el mundo, qué boludos son sus votantes. Hay gente que no le llega agua al tanque, ¿está bien? Y no puede leer datos. Porque después vos el dato, porque yo respeto mucho a la gente que no coincide con mi ideología, si se quiere, pero tampoco tengo una ideología tan fuerte. Pero si yo tengo una ideología, creo que las cosas se debieran hacer de cierta manera, debatiré en las formas, pero no en el número. Es decir, lo que les acabo de mostrar es que en los 90 se ganaron $2.000, en la plata dulce se ganaron $4.000 de hoy, ¿está bien? Y anteriormente también había pasado, no lo encontré ahora para mostrarlo, pero cuando empieza el gobierno de Perón, ahí también se gana mucha plata, ¿está bien? Y recupera el salario y el asalariado gana más dinero. Y ahí estaba de vuelta en 2.000 y pico de dólares. Entonces pasó en los 50, pasó en los 70, pasó en los 90, pasó en el 2016, 2017, pero duró muy poquito. Entonces esto es como una historia sin fin de repetición ad infinitum de la misma pelotudez constante, ¿está bien? Entonces, todo eso genera oportunidades de compra cuando el salario está en $500 y oportunidades de venta cuando el salario está a $2.000. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si en la plata dulce ustedes hubieran vendido cuando el salario estaba a $2.000 de hoy, ¿no? De febrero del 2024, si este video se consume dentro de 10 años, en el 2034, va a haber que ajustar todos esos valores. ¿Está bien? Pero sin embargo el razonamiento es el mismo. Si ustedes hubieran vendido en esos $2.000 de la plata dulce de salario, después el salario subió a $4.000, el delirio era total, a $4.000. Entonces hubieran vendido antes. Lo mismo puede pasar ahora. Ustedes quizás piensan que es un lindo momento para comprar porque el salario está en $500 y ven que hay una correlación y coinciden en esta interpretación de la realidad que es discutible, pero coinciden en que hay una correlación entre salario y valor del metro cuadrado, a pesar de que compren o no compren los asalariados. Porque ustedes qué se piensan, que cuando el salario es $2.000 por mes, el empresario gana menos plata que cuando el salario es 500, no sean pelotudos. El empresario gana más plata cuando el salario es $2.000 que cuando es $500. Porque hay más plata en todos lados, ¿está bien? Excepto que obviamente seas exportador de granos, que ahí sí, si sos exportador y el precio es internacional y vendes un commodity, te conviene tener explotados a los empleados y pagar menos tipo sueldos y ganar maguita. Pero eso son excepciones o son casos más particulares. Pero una pyme random, cuando el salario es $2.000 gana más plata que cuando el salario es $500. Porque cuando el salario es $500 hay recesión, se gana menos plata en general. Entonces, no importa la razón por la cual los dos grafiquitos van juntitos, pero las dos liñitas parecieran ir juntitas. Sueldo y metro cuadrado. En consecuencia, si yo veo el sueldo barato, me parece ser un buen momento para comprar si tengo la plata. Si veo el sueldo caro, me parece buen momento para vender si tengo las propiedades. Eso no quiere decir que si yo compro en el momento que es buen momento para comprar, en teoría porque es barato, en el año siguiente no puedan seguir bajando. Y tampoco quiere decir que si vendí, no puedan seguir subiendo. ¿Está bien?
porque el futuro de corto plazo siempre es muy, pero muy impredecible, pero en Argentina particularmente el futuro de largo plazo pareciera ser muy predecible, que son esos ciclos que acabamos de ver, que son deprimentes. Obviamente en algún momento podría llegar a pasar, es improbable, pero podría llegar a pasar que se rompa el ciclo de ese de desgracia y que de verdad pase el chamullo este de Milei de en 30 años somos Irlanda. Para un poco, en 4 años perdés la selección y se terminó. O sea, y pareciera ser eso lo que pasa constantemente. Ojalá que se rompa el ciclo de decadencia constante desde hace 100 años hasta ahora. Pero no pareciera pasar. Pareciera ser que los ciclos se repiten siempre, ¿está bien? Entonces, si yo veo el salario a $2.000, me parece un momento para vender. Si veo el salario a $500, me parece un momento para comprar. Si veo el salario a $1.000, no sé, no es un momento ni para comprar ni para vender. Pero guarda, y acá dejo de compartir pantalla, y vamos al informe ahora y terminamos de dar contexto a la respuesta a la pregunta. Guarda con estos chamulleros que te dicen que en todo momento, porque me olvidé de contarlo, que cuando iba a los debates, a veces me ponían de enfrente a alguien que decía que su argumento era que era buen momento para comprar y buen momento para vender. Y era como, dale hijo de puta, o sea, no das más de esto del peluquero recomendando el corte de pelo. Al menos trata de dar una opinión personal que agregue valor a alguien y que haya un debate. Si vos de verdad crees que es razonable, esa parte sí es razonable. Si vos cuando el salario está en $2.000 pensás que recién empieza la jodita porque te vas a convertir en Chile, donde va a haber crédito hipotecario del 20 y pico por ciento del PBI y donde de verdad eso va a movilizar un nuevo mercado que hoy no existe, porque lo vamos a ver en el informe que ahora voy a mostrar, pero en el informe nosotros tenemos el dato de que cada crédito hipotecario otorgado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera 2 operaciones extra aproximadamente, está el número ahí, no me acuerdo cuánto es, pero es más o menos 2. Entonces, si vos tenés 1.000 créditos hipotecarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vas a tener 3.000 operaciones más. ¿Está bien? Pues vas a tener los 1.000 de los créditos más 2.000 encadenadas de esas 1.000. Entonces, 3.000 operaciones más en un mercado que el promedio de cantidad transada en el 2023 fueron 3.200 propiedades por mes, lo que te termina dando de número es que se duplicaría el mercado con tan solo 1.000 miserables créditos hipotecarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en alguno de los próximos años. Imagínense entonces si hubiese 10.000 créditos hipotecarios. Ese es un buen argumento para estar en contra de lo que yo digo, que es, che, Santi, tranquilísimamente, si el sistema bancario tuviese algún tipo de sentido y no fuesen delegaciones estatales, si el sistema bancario tuviese sentido, darían créditos, ¿está bien? Recibirían depósitos y tendrían que dar créditos a los individuos o a las empresas, no al Estado, pues si no, ¿qué sentido? Tipo el comunismo, que es más o menos lo que hay ahora. Tipo, existen los bancos, la gente le da los depósitos y después el banco agarra los depósitos y se lo da al Estado. Excelente. ¿Al Banco Central o al Estado Nacional? Porque ahora está el verso este de que están liberando al Banco Central de pasivos, pero los pasivos los agarra el Estado. O sea, igual está muy bien porque quizá da para la dolarización, ojalá que se dé, no sé, no tengo ni idea. También esa parte es discutible, es tipo, che, la soberanía, toda esa parte es discutible. Lo que no es discutible es que una vez cada 20 años se gana $2.000 y una vez cada 20 años se ganan $500. Cuando está en 500 el salario, es momento de comprar propiedades. Cuando está el salario en $2.000 por mes, no es momento de comprar propiedades, pareciera ser. Obviamente depende de 1.000 millones de factores. Si vos sos un asalariado sin capacidad de ahorro y cuando está el salario en $2.000 vuelve el crédito hipotecario y es tu oportunidad de comprar, comprá en $2.000, no seas pelotudo. Porque claramente es tu única oportunidad de toda la vida en que vas a poder comprar. Porque el crédito hipotecario desde la crisis del 2002 se rompió a diferencia de los otros ciclos y ahí sí pasó algo que fue this time is different, o sea, esta vez es diferente y no se repitió lo que se venía repitiendo hasta ese momento, que es hasta ese momento siempre se rompía todo, tipo salario hecho mierda, nadie, hiperinflación, quilombo, la mar en coche, siempre lo mismo, y ahí no había crédito hipotecario. Pero después cuando volvía a la normalidad, bajaba la inflación, el salario se recomponía, volvía el crédito hipotecario. En cambio, después del 2002 no hubo ningún periodo de 10 años seguidos, de 8 años seguidos, de 7 años seguidos, con crédito hipotecario. Todos los créditos que hubo fueron tipo, pum, 3 años, crédito suba, 1 año y medio de boom, 1 año y medio de que recién estaban empezando, movían 3 pesos con 50, se terminó. Los créditos anteriores, por ejemplo, en el gobierno de Cristina, había muchos créditos hipotecarios, muchos para la desgracia de la cual se venía, pero sin embargo no era nada en relación al primer gobierno, por ejemplo, en los 90 de Menem. Entonces, en términos relativos, vos vas analizando esas variables y puedes sacar algún tipo de conclusión. ¿Está bien? Sobre si te conviene o no comprar, sacar los dólares de la caja, que es la respuesta a esta pregunta que me están haciendo acá. Y ahora vamos a ver si podemos responder a la parte que no la mostramos, la del informe. Ah, que la tengo acá. Vamos a verlo. Comparto pantalla.
Nosotros una vez por trimestre publicamos este informe y ponemos un análisis, por ejemplo, de 10 años, los últimos 10 años del salario, ajustado por inflación por trimestre. Entonces acá tenés, por ejemplo, en el quarter 4, es decir, en el cuarto trimestre del 2023, el año 2023 cerró con un salario de $477, casi igual al cuarto trimestre del 2020. ¿Está bien? Ahora estamos un poquitito más arriba, mínimo, es casi lo mismo. Por eso digo 4 años seguidos del salario pisado acá en $400-500, lo cual es una desgracia. Y veníamos de un tope techo de 1.800 del cuarto trimestre del 2023, donde acá se pensaba que íbamos a volver al $2.000, que sí, acabo de mencionar, que se repite cada 20 años. Sin embargo, como el futuro siempre es impredecible, antes de tocar 2000, porque yo acá hubiera dicho, bueno, sí, quizás estás acá en 2000 un par de años y después estás en mierda otra vez, como pasa siempre. Pero acá ni siquiera, no llegaste a 2000 y cuando estabas por llegar a 2000, pum, ya se hizo mierda antes de llegar a 2000. Entonces ahí nosotros ponemos de pregunta, che, ¿pueden comprar las personas? Porque cuando pueden comprar y el sueldo promedio se levanta el precio de las propiedades. 477 que cerró el último trimestre analizado versus 1803 es 74% abajo del máximo, 74% abajo, realmente increíble. Se están otorgando créditos, acá está de vuelta la cantidad de créditos hipotecarios de los últimos 10 años. Miren este gráfico. Entonces acá vos podés decir, che, los créditos suben a una poronga porque ajustaban por inflación en un país inflacionario. Obvio, eran una poronga. Pero sin embargo, se dieron acá a valores de hoy, ajustado por inflación, $4.179 millones en un trimestre. Y ahora el último trimestre, 80 versus 4.179. Es 98% abajo. Una cosa totalmente impresionante. Acá hay algo interesante. ¿Cuánto cuesta construir? El cuánto cuesta construir, nosotros cómo calculamos esto, lo calculamos diferente a como lo calcula el resto del mercado. ¿Y esto por qué es importante? Dejo de compartir pantalla y volvemos a este gráfico en un segundo. A nosotros nos gusta ver cuánto sale construir, no porque en el corto plazo el costo de construcción defina precio, sino porque en el mediano plazo sí lo define. ¿Por qué? Porque cuando el costo de construcción baja a la mitad, ¿qué genera? Que un montón de gente que tiene empresas de otras cosas se ponga a construir, se meta a desarrollar y que los desarrolladores que ya son desarrolladores desarrollen más. ¿Por qué? Porque el precio y el costo se abren, entonces el margen del negocio se agranda y cuando se agranda el margen de negocio todos hacen un Excel y piensan que van a ganar fortuna. Pero ¿cuál es la jodita del mundo real? La jodita del mundo real es que como más desarrolladores se pusieron a desarrollar, en el mediano plazo la oferta va a crecer y a igualdad de demanda, si crece la oferta, bajan los precios. Entonces se rompe el Excel del desarrollador, que es lo que vino pasando los últimos años. Todos se metieron emocionadísimos porque el costo de construcción era 500 y pico dólares el metro, 600 ponele, y después lo que pasó es bajar los precios. Entonces todo tu Excel no tiene ningún sentido. Ya está, se rompió el Excel. Y encima, si te quedó algo por construir, ahora 2024, cuando saquemos el primer informe del 2024, va a dar que este costo subió. Todavía el 2023 se mantenía ahí. ¿Y por qué nuestra línea es menos descontrolada o volátil que las líneas del costo de construcción de otros informes? Porque nosotros para sacar esto, como dice acá abajo, lo que calculamos es lo siguiente, y leo: en dólares por metro cuadrado se ajustó por inflación de Estados Unidos, el costo de un departamento terminado tiene en consideración el tiempo necesario para construir, al contrario de lo usualmente publicado en los medios, que supone que la construcción se realiza en un instante. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros informamos, que no informa nadie, es que $569 el metro fue el costo de construcción de un edificio estándar de 866, sin contar tierra, que se terminó en el cuarto trimestre del 2023, ¿está bien? Y el costo máximo se alcanzó en el tercer trimestre del 2018 con un costo de 1.208 por metro cuadrado, ¿está bien? Un edificio estándar, pedorro, 866 en Almagro, San Cristóbal, Boedo, lo que sea, ¿está bien? Obviamente acá, de vuelta, en el promedio se ahogan los enanos y puede haber un costo hoy o en el cuarto trimestre del 2023 de $1.000 el metro porque construyó todo mucho mejor que otro que construyó a 500 y está todo bien. Entonces es cuánto sale construir el edificio y se considera la erogación de los distintos costos en los distintos momentos en los cuales se necesita esa erogación. ¿Está bien? Entonces si ahora sube el costo en el 2024, como subió zarpadísimo, abertura más del doble, un montón de cosas más del doble, que tiene algún productito importado más del doble, pero sin embargo para nuestro gráfico no va a subir al doble instantáneamente, como si sube para, por ejemplo, el reporte inmobiliario. ¿Por qué? Porque nosotros medimos cuánto sale el costo de construcción de un edificio que hoy se termina. ¿Está bien? Entonces tiene el costo de construcción, no sé, a cero, se pagó en el momento en que se pagó. ¿Está bien? Después acá algo súper interesante, y acá muestro
ya no en el periodo de todos esos ciclos que vimos al principio, sino analizando bien concretamente los últimos 10 años del precio de un departamento verdadero, no el promedio del metro cuadrado. ¿Por qué? Y acá, antes de ver los números, dejo de compartir pantalla, parecía también algo interesante. Cuando uno analiza el promedio del metro cuadrado, ya sea en un barrio o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese número es choto porque tiene efecto composición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo saco el promedio del metro cuadrado por ejemplo, en el 2017, como había crédito hipotecario, yo tenía transacciones en Soldati, en Lugano, en Villa Riachuelo, cosa que hoy casi no tengo ventas en Soldati, Lugano y Villa Riachuelo, ¿está bien? Porque no hay crédito hipotecario y tengo 3 ventas locas. Entonces, de las 3.200 propiedades que se venden hoy, casi no tengo representado a todos los barrios del sur, excepto La Boca, San Telmo, los más chetos y que se tiene movimiento de gente con taraca uno arriba del otro sin crédito hipotecario. Pero en el momento del 2017, 2016, 2018 que había crédito hipotecario, primer trimestre de 2018 se rompe todo, hasta ahí había crédito hipotecario, en las 6.000 ventas que tenía en ese momento más o menos, tenía sí representado a distintos barrios. Por ejemplo, tenía más representado al corredor oeste de Capital, entendido como San Nicolás, Montserrat, Almagro, Valvanera y todo lo que viene ahí, Villa Crespo, todo lo que viene hasta el oeste, tipo hasta el oeste me refiero hasta el oeste de Gran Buenos Aires. Todo ese corredor lo tenía representado, bien representado en el 2016, 17 y 18. Ahora lo tengo subrepresentado. Entonces, si yo saco el promedio del 2024, tengo un promedio donde estoy sobredimensionando el precio de Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, porque ahí tengo más ventas que en Almagro, Villa Crespo, San Nicolás, Montserrat, a diferencia de lo que pasaba hace 5 años. Entonces, el precio promedio del metro cuadrado en Buenos Aires guarda cómo se calcula, ni hablar, ya esto es el delirio total, que no tienen que caer en el error de tomar informes de portales inmobiliarios como referencia de precio, menos leer a los medios de comunicación masiva, entiéndase La Nación, Clarín, Página 12, El Cronista, Ámbito, todos estos diarios agarran como información verídica lo que informan los portales inmobiliarios. Y yo hoy en Zona Prop tengo 110.000 propiedades en venta cuando se venden 3.000, 4.000 por mes. Entonces, si se venden 3.000 propiedades por mes y tengo 110.000 propiedades en venta, no puedo sacar un promedio de cuánto piden los 110.000 boludos que están vendiendo, en vez de, y para eso tratar de informar cómo evoluciona eso, porque eso puede evolucionar diferente a cómo evoluciona el precio verdadero de una propiedad. ¿Está bien? Entonces, efecto composición, guarda con eso, entonces es mucho mejor y por eso también innovamos en nuestro informe y nosotros en vez de informar el precio del metro cuadrado en promedio que tiene efecto composición y es medio una chotada, informamos un departamento concreto, específico y siempre el mismo. ¿Cuál fue el problema de esto? Que nosotros para este departamento tomamos un 3 ambiente de 50 metros sin balcón en Almagro. ¿Está bien? No sé si se ubican qué tipo de departamento es este, pero es el departamentito que tiene un livingcito, 2 habitaciones y un plano espectacular donde no sobra ni un metro, no tiene balcón. Y cuando empezó la pandemia, este departamento fue más castigado que el promedio de Almagro, porque el promedio de Almagro sí tenía balcón y el departamento que nosotros ya veníamos usando para este informe no tenía balcón. Entonces este número está un poquitito más castigado que el promedio de Buenos Aires. Y ese número del 3 ambientes 50 metros en Almagro nos da, y acá de vuelta, en términos reales, este número que está acá de 158.420 no quiere decir que en el primer trimestre del 2018 que se vieron los precios máximos, este era el precio verdadero del departamento. El precio creo que era 129, algo así. Pero sin embargo, cuando ajustás por inflación en dólares el número del pasado al presente, para que el gráfico tenga sentido, porque si no, no tiene sentido de vuelta lo que decíamos al principio. Te da hoy 154.420. Y ahora ese precio es 69.213. ¿Está bien? Entonces, la diferencia de precio es 55% como vemos acá. Pero acá entra la jodita, que es como los salarios se hicieron mierda. En cantidad de salarios se necesitan 150 salarios para comprar este departamento. Entonces solamente se bajó 20% con respecto al máximo. Y fíjense que en el máximo absoluto de precio que fue acá, la cantidad de salarios que se necesitaba para comprar este departamento era de menos de 100. En cambio ahora se necesitan 150. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el salario bajó más, lo vimos al principio, que el metro cuadrado. Y esto podría ser una tesis de alguien inteligente, coherente, que no soy yo,
que pueda decir el precio del metro cuadrado seguirá bajando, Santi, porque los salarios bajaron 75% y el metro cuadrado bajó 55% en este departamento en Almagro, 50% en promedio en Buenos Aires. Entonces, si el metro bajó 50 y el salario bajó 75, quizás continúa la baja, inclusive aunque rebote, va a continuar la baja y después va a rebotar el metro cuadrado. Eso podría tener sentido. Yo no la veo así, porque si vemos el gráfico que mostré al principio de todos los ciclos, vemos que es menos volátil el metro cuadrado que el salario. El salario se hace mierda más rápido, más fácil o más tipo, por ejemplo, en el 2002 también pasó lo mismo. El salario pasó de $2.000 a 500. De 2.000 le estoy redondeando, porque ya en el segundo gobierno de Menem ya se había hecho mierda a 1.500, ponele, de 2.000 a 1.500, y después de 1.500 se fue a 500, que igual era 2/3 menos, un delirio total. Entonces eso pasa constantemente en Argentina. Y si seguimos con el informe, vemos esto interesante, que es cuántas propiedades se venden por trimestre, y vemos que ahora, si vemos los últimos 10 años, lamentablemente los últimos 10 años tenemos casi todo cepo en el gráfico. Por eso nosotros este informe tratamos de cada vez llevarlo más al pasado, a ver si en algún momento logramos que ya sean 20, 30 años constantemente ese número. ¿Por qué? Porque vemos que en el 2014 ya había cepo, porque el cepo lo pone Cristina en el 2011 y recién se levanta, creo, 2016. Y Macri lo reinstaura 3 años después. En consecuencia, solamente en este periodo de acá vos no tuviste cepo, y los números razonables para tener cepo son en los cuales estamos. Porque acá hay algo interesante también. El metro cuadrado en Buenos Aires al principio con la pandemia bajó poco porque ajustó por cantidad transada el mercado. Y esto es lección básica de economía, y dejo de compartir pantalla, el CBC, sin meternos en nada complejo, que es tipo, esto es oferta-demanda. Si hay menos demanda, el mercado ajusta por precio, es decir, baja los precios, o por cantidad. Si los oferentes siguen ofreciendo sus productos a los mismos valores de lista y nadie los valida, nadie, estoy exagerando, es decir, lo valida la mitad de gente o un cuarto de gente, como pasó acá, porque ¿qué había pasado al principio? Con la pandemia, en promedio la cantidad transada había bajado zarpadísimo. Tipo, en un primer momento antes de la pandemia bajó 50% y después bajó otro 50%, es decir, estabas en 3/4 abajo de cantidad transada con respecto a cuando había crédito suba, no había cepo y la gente ganaba $1.800 por mes, en promedio, de vuelta. ¿Está bien? Y vamos a los últimos gráficos. ¿Cuál es el precio de una propiedad hoy? Y esto es interesante también, porque ¿qué pasa? El colegio de escribanos, pues vos tenés, vamos de vuelta, dejo compartir pantalla y terminamos con este contexto. Vos tenés información de los portales inmobiliarios que con buena fe, pero con un resultado erróneo, informan, promediando todo lo que se publica, a cuánto están las propiedades por barrio y hacen otros delirios. Eso para mí no tiene sentido, porque por ejemplo hay barrios que no tienen demanda. Entonces si el promedio y vamos a mostrar esto para mostrarles el delirio, ¿no? Pero nosotros siempre acá mostramos, y voy a ir a metro cuadrado, el informe, por ejemplo, pero es solamente a modo de ejemplo, el informe de Zona Prop Index, que muestra por barrio el promedio de los valores de lista. Comparto pantalla. Y ven que acá, por ejemplo, te muestra Pompeya 1.381, un delirio del promedio de valor de lista. Soldati no tiene promedio porque no tiene ni siquiera propiedades publicadas en cantidad para hacer un promedio. Pero Lugano, $1.000 el metro, un delirio. $1.000 el metro compro en Balvanera, en una zona copada. Bueno, después Villa Riachuelo también acá informa, no se llega a ver. A ver, Villa Riachuelo, $1.500 promedio. Bueno, ven el delirio total. Y después tenés, por ejemplo, delirios también del otro lado. Por ejemplo, Palermo, 3.000 y pico el metro. Pero es el promedio de lo que piden los propietarios. Después hay que ver cuánto se valida de ese número que piden los propietarios. Y en algunos barrios no se valida en absoluto, en otros, por ejemplo, esto lo hemos dicho acá también. Pero Villa Urquiza, por ejemplo, es el barrio donde tenés más cerca el precio de cierre y el valor de lista promedio. Entonces en Villa Urquiza sí es representativo el valor de lista promedio. Pero en el barrio del sur no es representativo el valor de lista promedio. En Retiro no es representativo el valor de lista promedio. El valor de lista promedio está muy por arriba del precio de cierre promedio. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es portales inmobiliarios. Segundo, redes inmobiliarias como nosotros de inmobiliarios o como nuestros competidores RIMAX u otros que también publican informes, publican promedios de precios, lo cual está bueno ver eso, porque ahí ya estás viendo cuánto de verdad alguien paga por un departamento en X lugar. Ahora voy a mostrar nuestro informe, lo que informamos nosotros de precio de cierre promedio. Pero otra fuente de información es el colegio de escribanos, que lo que informa es un valor de escrituración promedio mes a mes en su blog.
y nosotros ese número lo ponderamos de cierta forma para llegar a un precio que podamos hacer trimestral y podamos poner en este gráfico, que es el que informamos acá, y que como ven acá, el número que hoy tenemos de promedio de Buenos Aires es de $125.000, cuando fue 237 en este momento y 253 en este momento. Por lo tanto, estamos más o menos 51% abajo del máximo de estos 10 años. De vuelta, el departamento de Almagro que nosotros tomamos, 55% abajo. El precio de una propiedad promedio, 51% abajo. Los precios en promedio por metro cuadrado aproximadamente está como esto, 50% abajo, en términos reales, ¿no? Y nosotros lo que informamos es esto, por ejemplo, y esto con esto termino, y ustedes se fijan si es momento de comprar, de vender, de lo que quieran. Y ahí ya se están puteando por política en los comentarios de Twitch. Ya no lo vamos a poder hacer tampoco esto por Twitch, porque hay un nivel de mediocridad espectacular donde hablan de política en vez de los números. Los números, ya dijimos. En el menemismo se ganaban $2.000, pero había mucho desempleo. Ya lo dijimos ahí, ya lo dijimos. ¿Qué quieren que digamos? Obviamente, se ganaban $2.000 por mes en los 70, la situación era una desgracia. Tipo, ¿qué tiene que ver? Pero el número era 2.000. Se ganaban $1.800 por mes con Macri y tampoco era un país sustentable. Tipo, estaban con esa pelotudez de ir bajando el déficit, de dónde se endeudaron a lo loco para no poder mantenerlo de gastar más de lo que ingresa. Bueno, debatan lo que se les cante el culo, pero los datos son los datos. Se ganaban $1.800 en el gobierno de Macri, se ganaban $2.000 en el primer gobierno de Menem, el desempleo era muy alto en el primer gobierno de Menem, hoy tenés salario de $500 con desempleo muy bajo. Yendo a los precios de las propiedades, en colegiales, por ejemplo, lo que nosotros mostramos es la diferencia, como les contaba recién, entre el valor de lista promedio del metro cuadrado que informan los portales inmobiliarios, 2.300 por metro cuadrado, y el precio promedio. Precio es que alguien pagó de verdad todo el promedio de lo vendido. Monoambiente, 2 lucas, 2 y 3 ambientes, 1.900, 4 ambientes y más, 1.800. Esto es lo que ustedes tienen que tomar y este dato es tremendamente útil. Esto se lo pueden bajar en deinmobiliarios.com/informe. Pueden agarrar esto para después comparar si el 2 ambiente que fueron a ver tiene un precio de cierre potable o no. ¿Cómo tienen que interpretar esta data? Esta data sería, por ejemplo, para un monoambiente, un 2, 3 o 4 ambientes o más, en un cuarto piso, orientación este u oeste, porque la norte vale más, la sur vale menos, un piso bajo vale menos, un piso alto vale más, el último piso vale menos que el anteúltimo piso, que es el mejor del edificio. Si un departamento tiene balcón terraza vale más, si un departamento tiene buena luz vale más, si tiene buena circulación de aire vale más, si es interno o lateral, es decir, que vea un paredón, da el aire y luz del edificio, vale mucho menos. Bueno, entonces esto lo tienen que tomar como ese promedio. No quiere decir que si ustedes se encuentran una propiedad en colegiales a 1.500 de cierre en un 2 ambiente va a ser un ofertón. Quizás es un departamento lateral nefasto que igual está caro, ¿está bien? O sea, no va a querer decir nada una cosa con la otra. Después, Belgrano, valor de lista del metro cuadrado promedio, $2.600 el metro. Monoambiente, 2.200, 2 y 3 ambientes, 2.000, 4 ambientes son más, 2.000. Después Núñez, 2.600, valor de lista promedio según los portales inmobiliarios. Los precios de cierre en Núñez, monoambiente 2.200, 2 y 3 ambientes 2.000, 4 ambientes son más 2.000. Y después Comuna 6 Caballito, valor de lista promedio. Fíjense cómo se parecen acá el valor de lista promedio con el precio de cierre promedio. 2 lucas promedio, 1.900 monoambiente y 2, 3, 4 más, 1.800 por metro. Curioso en Caballito cómo defiende los valores de los 5 ambientes y ese tipo de cosas. Después Almagro, 1.900 promedio, el valor de lista del barrio, 1.900 de cierre promedio del monoambiente, 1.600 2 y 3 ambientes, 1.004 los 4 ambientes o más. Boedo, fíjense que en estos barrios, en esta comuna, en la comuna 5, baja mucho el precio del metro cuadrado a medida que el departamento se va haciendo más grande, a diferencia de otro barrio como Caballito, donde el valor se mantiene. Cosa muy loca, ¿no? Entonces, monoambiente en Almagro, 1.900, 2 y 3 ambientes, 1.600, 4 ambientes son más, 1.004. Boedo, 1.600 monoambiente, 1.500, 2 y 3, 1.300, 4 ambientes o más. Y Comuna 2, Recoleta, 2.400 el valor de lista del metro cuadrado promedio, 2.000 monoambiente, 2 y 3 ambientes y 1.900, 4 ambientes o más. Interesante. Y después acá ustedes, si quieren, pueden leer las conclusiones. Pero el resumen de las conclusiones para mí es: mi teoría, mi hipótesis, mi tesis es que el metro cuadrado en Buenos Aires sigue al salario. Correlación no implica causalidad, pero para mí interpreto cierta causalidad, pero que no la puedo probar. Lo único que puedo probar es la correlación. La causalidad no la puedo probar. Entonces, como hay correlación, si yo viese mañana
Si quisiese hacer timing del mercado, cosa que es incorrecta. Pues una cosa es decir, yo compro cuando algo está barato y si está caro, pienso si lo vendo o no. Pero si está barato, compro. Bueno, eso no tiene nada que ver con va a subir o va a bajar. Yo puedo comprar está barato y después estar más barato. Y después estar más barato y después estar más barato. Pero en el mediano o largo plazo debiera tender al promedio histórico, que es lo que vimos en uno de los primeros gráficos del, no, ya no hablando del metro cuadrado, sino del salario, que quiero mostrarles a ver si lo podemos ver, porque lo interesante que había sacado una vez en un grafiquito de estos era el promedio de 30 años del RIPTE en dólares de hoy. Y eso es lo que comparto pantalla acá. El promedio de los 30 años es 1.164 dólares el metro y la mediana de 30 años es 1.194 dólares el metro. El RIPTE se empezó a medir en 1994. De acá para atrás hay otras mediciones, pero que quizás no son tan confiables como esta. Esto también me van a discutir si es o no confiable, porque a veces interviene en el INDEC y qué sé yo. Es un número bastante confiable para mí. Y este 1100, que los dos son 1100, el promedio y la mediana, lo que involucra es que si volvemos al promedio de la mediana del mediano largo plazo de Argentina, se van a duplicar los salarios. La regresión a la media es poderosísima, por lo tanto para mí va a pasar que se dupliquen los salarios, pase lo que pase, gobierne quien gobierne, y si se duplican los salarios, me parecería que debiéramos tarde o temprano volver a un ciclo alcista del valor del metro cuadrado. Lo que va a pasar en el futuro es impredecible. No doy consejo de inversión, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo. Yo soy inmobiliario y les estoy diciendo que es momento de comprar propiedades. Bueno, dato de color interesante. Para mí le tienen que preguntar a la persona que les está asesorando qué está haciendo con su propia plata. Y esto también es un debate súper interesante en el cual me peleo todo el tiempo con otros inmobiliarios. Yo con mi propia plata estoy comprando propiedades en Buenos Aires. Ahora. Y cuando vendí mi propiedad, que tenía una en ese momento, también lo conté. ¿Está bien? Entonces, una cosa es contarte, yo estoy comprando propiedades, y otra es decirte, es momento de comprar. Vos comprá que yo te comisiono. Vos seguís comprando que yo te comisiono. Eso es un discurso que no tiene nada que ver con yo estoy comprando propiedades. Si esto se hunda a la desgracia, nos vamos los dos a la desgracia. ¿Está bien? Porque yo tengo propiedades, vos tenés propiedades, los dos nos vamos a la desgracia. En cambio, si yo te digo, sí, es momento de comprar, te lo vendo, te comisiono y con la guita que te comisioné lo mandé al S&P 500, es como curioso, al menos curioso. Y así es como funciona gran parte del mercado. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Qué sé yo. Bueno, así que eso, no le preguntan a su preversión si te dan corte de pelo. Yo creo que es momento de comprar. Ojalá que el salario vuelva a los $2.000, gobierne quien gobierne, y que salgamos de esta malaria de 4 años fulminante que no tiene ningún tipo de sentido. Argentina es un país pobre, pero no tan pobre. Nos merecemos más de lo que estamos viviendo, así que ojalá que así sea. No se puteen en los comentarios por cosas políticas. Tratemos de analizar esto de la forma más objetiva posible. Hay cosas que son indiscutibles y cosas que son discutibles. Lo discutible, si lo vamos a discutir en los comentarios, que sea con respeto y tratando a todos como si fuesen inteligentes, por favor. Y si llegaron acá, 55% de los que consumen estos videos no está suscrito, así que porfa, like y suscribirse. Muchísimas gracias.